que nos da de venir a glorificar el nombre del Señor en este su espacio. Nada es difícil para Dios, que transmitimos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche por esta tu emisora Radio Esperanza de Vida, esperando que hoy sea un día lleno de bendición, donde Dios se pasee, donde Dios se glorifique en tu vida. Te habla tu amigo, tu hermano Pedro Linares, aleluya, acompañado hoy de mi amada esposa. Tenemos una palabra de Dios que yo sé que el Señor y el Espíritu Santo nos va a acompañar para que sea de bendición a tu vida. Así que tú que te encuentras en tu hogar, dale gracias al Señor, bendice el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde tú estás, que te encuentras en tu hogar. Dale gracias a quien merece toda adoración. Él merece toda alabanza, aleluya. Qué bueno es cuando podemos adorar al Señor con libertad. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos bendecir a cada persona que nos escucha todos los miércoles a través del mundo. Mucha gente conectada, mucho testimonio. Dios se está paseando, Dios se está glorificando. Y qué bueno es Dios cuando Dios manda, Dios respalda. Y queremos bendecir la vida de cada pastor que nos sigue en Atlanta. Son tantos lugares, Nueva York, tanta gente, Santo Domingo. Yo sé que Dios es bueno. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y dale gracias. Y yo quiero orar porque queremos aprovechar el tiempo para yo y mi esposa compartirle esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios mío, te damos la gracia, te damos la alabanza, te damos la gloria, porque tú te la mereces. Espíritu Santo, toma tú el control de todo lo que vayamos a hacer aquí. Te damos toda la gracia, te damos toda la gloria, te damos todo lo honor. Aleluya. Espíritu de Dios, muévete con unción, con poder, sanidad, milagro. Háblanos, Dios mío, usa nuestros labios, porque queremos glorificarte, Dios amado. Toma el control, Dios amado, de este programa, de este espacio. Háblanos, Dios amado, comenzando por nosotros, y háblale, Dios mío, a este pueblo que está hambriento de escuchar una palabra de ti, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con nosotros, nuestra amada esposa va a estar saludando y luego entramos en materia inmediatamente. Muy buenas tardes, pueblo de Hazleton y demás. Verdaderamente es tremendo lo que el Señor está haciendo, las personas que el Señor está tocando y cómo está trabajando de manera mundial, porque estamos recibiendo testimonios de diferentes partes del mundo de lo que Dios está haciendo a través de este programa, y aquí estamos nuevamente para dar y compartir lo que por gracia hemos recibido, para seguir glorificando y exaltando al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hablando Ariadne de Linares, una vez más aquí en el programa, para la gloria del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Mi amada es un poquito más tranquila que yo, pero qué bueno que Dios le baja la palabra de Dios. Tiene una revelación poderosa también de lo que el Señor le pone en su corazón. Y hoy estaremos hablando de las últimas palabras de Cristo en la cruz. A modo de introducción, queremos introducirle esta palabra, esperando que sea de bendición para cada uno de los que nos están escuchando. Y lo importante es ver, lo importante es conocer al Señor, lo importante es saber el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo siempre, cuando predico con esa euforia y esa espiritualidad que el Señor me ha puesto en mi corazón, yo siempre hablo de que Jesús, lo importante no era hacer milagros, amada. Jesús, lo importante no era hacer multiplicación de los panes, los milagros, y es bueno todo esto, pero Jesús venía con un objetivo principal, y era morir por nuestro pecado. Y cuando vamos a la palabra, en Isaías nos damos cuenta, 700 años antes de que Él llegara, ya Isaías lo estaba profetizando. Dice que Él fue molido por nuestros pecados y fue clavado, golpeado. Y cuando uno lee Isaías, uno se da cuenta de que Isaías tiene una visión mesiánica de que iba a venir el Jesús de Nazaret a morir por nuestro pecado. Entonces Jesús viene aquí a la tierra, hizo grandes milagros, pero le decía a sus discípulos: yo voy a morir, aleluya. Yo voy a morir, voy a ser crucificado, me van a golpear, me van a galletear, me van a clavar en una cruz, voy a ser golpeado por los gentiles, los judíos, me van a menospreciar. Pero lo bueno es esto, que Él no se quedó en la cruz. Y vamos a ver esa agonía hoy, ese proceso que Él pasó
con estas 7 palabras que él habló, que son de gran bendición cuando uno entiende el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la primera palabra es: perdónalo porque no saben lo que hacen. Amada esposa tendrá las primeras 3 palabras y yo luego las otras 4. Aleluya. Gracias, Señor. San Lucas 23:34 nos da referencia de cuando Jesús daba la primera palabra, que era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si estamos viendo aquí, es tremendo cuando un hombre, porque él se hizo hombre, aunque él era diferente a nosotros, él era extraordinario porque venía directamente del Padre a través del Espíritu Santo. Pero vemos aquí, cuando él estaba pasando su momento donde ya él le habían puesto la corona de espinas, ya le habían dado los latigazos, ya le habían hecho de todo al maestro. Le habían destrozado su cuerpo. Y es increíble cómo él, mirando la gente, cómo la gente lo abucheaba, cómo la gente le decía: si este es hijo, verdaderamente hijo de Dios, sálvate tú mismo, bájate de ahí. Dudaban de lo que en realidad era, pero Jesús no estaba viendo más allá de lo que ellos habían hecho, más estaba viendo por qué lo estaban haciendo, qué lo estaba llevando realmente a hacerlo. Porque Jesús sabía que en realidad ni siquiera eran ellos, porque como dice su palabra, nosotros estamos llamados no a pelear con sangre ni carne, sino contra potestades y espirituales de las tinieblas. O sea, ellos estaban siendo influenciados en ese momento por espíritus malignos del enemigo, llevándolos a hacer eso, donde en ese momento ellos estaban haciéndolo inconscientemente, porque si verdaderamente ellos hubieran sabido quién era él, no lo hubieran hecho. Por Gloria eso, a Dios. a pesar de que el Señor lo había profetizado tiempos atrás, pero a la misma vez como que era algo en sus corazones estaban duros de ser, y que aunque ellos estaban viendo que se estaba cumpliendo ya lo que Isaías había dicho, al haber sido mal influenciado por el enemigo, porque el enemigo no quería que se cumplieran, pero el enemigo no entendía que él simplemente era un títere, y ellos solamente se estaban dejando usar para poder cumplir con la asignación a lo cual Jesús había venido. Entonces Jesús, cuando Jesús se entrega, es tanto el amor que él tiene. Él hubiera podido, claro que hubiera podido bajarse de ahí, claro que hubiera podido impedir que se manifestara todo aquello, pero él sabía que había un plan mayor por el cual él lo estaba haciendo. Y cuando él lo está pidiendo directamente al Padre, porque él sabía que en ese momento el Padre lo hubiera podido decir: no puedo ver a mi hijo sufriendo de esta manera, y simplemente pudo haber descargado su ira contra los que estaban ahí en ese momento. Pero más grande era el amor que había en el corazón de Jesús, que en vez de él pedir condena todo el tiempo, lo que hizo fue que pidió misericordia para ellos, pidió al Señor que los perdonara, que les diera una segunda oportunidad. Y es tremendo porque esto es de un perdón sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, que si tú te pones a imaginarte, si tú te pusieras en la situación de Jesús, yo te aseguro que tú le dices: papá, ayúdame, socórreme, sácame de esto, o simplemente tú no lo hubiera hecho. Por eso él era el escogido para hacerlo. Gloria y a él Dios. decidió hacerlo, él decidió entregarse, él decidió, porque él sabía que al él hacerlo, él estaba pagando la deuda de nosotros, pero no iba a ser color de rosa, no iba a ser que simplemente él iba a poder entregarse así como así. Claro que, o sea, que todo tenía que pasar como tenía que pasar, porque ya se había dicho atrás, porque era una promesa para nosotros poder heredar la salvación. Pero en el punto aquí estamos hablando de un perdón que sobrepasa todo entendimiento, que en ese momento él lo que estaba era pidiendo misericordia, porque ellos no sabían lo que ellos estaban haciendo. Simplemente estaban siendo mal influenciados por una presencia, lo cual ellos no lo podían ver, pero Jesús sí lo podía ver. Wow. Amada. Sí, no, dime. No, sigue, dale. Es tremendo cuando tú hablas, me llega. Es duro cuando te están dando golpes, es duro cuando te están latigando, es duro cuando te están abofeteando, es duro cuando te están escupiendo. Tú sabiendo que tú eres inocente, porque tenemos que ver eso. Sí. Y tú puedes decirle al Señor, al Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace. Eso es duro. Hay que estar verdaderamente en un nivel espiritual que solamente el maestro podía hacerlo.
Y esa es la cosa, en ese momento no había nadie que tuviera la dimensión que tuviera Jesús. No. Jesús era el único que podía ver más allá de lo que verdaderamente se estaba moviendo en ese instante. Gloria a Dios, aleluya. Wow, porque se estaban moviendo fuerzas en contra de él, pensando el enemigo que estaba destruyendo el propósito. Pero él no estaba destruyendo el propósito, él estaba siendo usado para poder impulsar a que se cumpliera la promesa de pagar las deudas que nosotros teníamos atrás. Nosotros no éramos merecedores, no éramos ni siquiera merecedores de aquel perdón. Porque si tú te fijas, aunque nosotros no estuvimos ahí cuando eso estaba sucediendo, pero Jesús estaba pagando mucho antes lo que nosotros íbamos a hacer en el futuro. Ya Jesús estaba hablando de nosotros, ya Él estaba viendo de nosotros, porque Él ni siquiera se estaba enfocando en ese momento. Y aún así, con todo lo que Él había vivido, Él estaba pidiendo misericordia para ellos. Gloria a Dios, aleluya. Porque es tan tremendo como Él pide el perdón al Padre, porque Él sabía que si no llegaba ese clamor hacia Él en ese momento, el Señor hubiera podido hacer un revuelo más grande de lo que el Señor hizo, y aún así como quiera lo hizo. Es amén, tiene razón, y es así. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la primera palabra del Señor. La primera palabra. Cuando lo crucifican en la cruz del Calvario, recuérdate que era todo un propósito de Dios. Sí. Entonces, perdónalos. Él le está diciendo a esos judíos, a esos fariseos, a esa gente que lo menospreciaron, que le dieron galletas y que le hicieron todo lo que le hicieron y lo crucificaron. Él le dijo al Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, la segunda palabra, amada, entra donde dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es tremendo porque estos son dos ladrones. Cuando Jesús fue crucificado, al lado de él, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ponen dos ladrones. Yo diría dos mentalidades completamente diferentes, dos espíritus completamente distintos. Cuando se están moviendo todo esto, hay uno de los ladrones que se pone de parte de la multitud, también mal influenciado por el enemigo. Y le dice, si verdaderamente este fuera hijo de Dios, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de aquí. Tú no estás para estar aquí. Pero más sin embargo, el otro se queda, le agarra y le dice, empiezan una discusión entre ellos y le dice, pero tú no ves que este hombre se le ve que es diferente, hay algo diferente en este señor. Y cuando como en mi pensamiento, en mi meditar, en mi pensar, y yo me imagino esta situación, este momento, cuando ellos están ahí en esa discusión, porque algo tuvo que haber visto este ladrón que le llamó la atención, de él poder decir, este hombre no es igual, de él ver todo lo que le hicieron todas esas personas, y él orarle al Padre que los perdonara. No, yo me imagino que este ladrón dijo, espérate, aquí hay algo, este es diferente, este no es culpable. Y yo me imagino que, porque él en su contexto le agarra y le dice, cuando él regresara, que lo agarrara y lo tomara en cuenta, pero yo en mis palabras, porque la palabra no lo dice, yo me imagino que en ese momento, porque el maestro tenía discernimiento y podía ver más allá, dentro de él, tuvo que haber un arrepentimiento que el Señor dice a partir de hoy, porque él empezó a creer en Jesús en ese momento, y dice la palabra que cuando Jesús viene a nuestra vida, viene la salvación a nosotros. Entonces automáticamente él creyó por fe él creyó, y por eso Jesús le agarró y le brindó la salvación, le brindó la promesa de salvación. Entonces aquí vemos una diferencia entre dos tipos de historias completamente diferentes, porque hubo uno que se perdió porque dudó, no creyó, no confió y se abalanceó del otro lado. Pero me gusta la historia del otro, porque él vio la diferencia y él dijo, este no es igual. Exacto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dio la promesa, y yo estoy 100% seguro que ese se salvó. Esa misma. Sí, porque es que Dios no es hijo de hombre para mentir. Dice la palabra que la salvación viene por la fe. Exacto. Y él creyó. Él creyó, exacto. Gloria a Dios. Exacto. Tremendo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3. Aleluya. Mujer, he aquí tu hijo. Mujer, he aquí tu hijo. En esta es tan tremendo, porque a pesar de que lo que Jesús estaba viviendo, él estaba preocupado a la misma vez por su madre.
Pero también me noto aquí que el Señor está dejando una enseñanza entre ellos y está formalizando en lo que tiene que ver en el ámbito espiritual una nueva familia, y a la misma vez está dejando segura a su madre, porque a pesar de que él estaba en la posición que él estaba, y también le estaba diciendo a los que estaban ahí y a las mujeres que estaban ahí que él no era igual, pero ellos sí, y ellos tenían que unirse, obtener unidad entre ellos, porque automáticamente a partir él sale de la escena, automáticamente ellos se van a tener los unos a los otros. Entonces él está dejando a María, se la está dejando a Juan, que fue el único discípulo que se quedó ahí al lado, fue el único en el que él pudo confiar su madre, y a la misma vez nos está dejando una enseñanza de que nosotros tenemos que vivir en unidad, no en división. Gloria a Dios. Amén. Unido en el Espíritu. Unido en el Espíritu. Recuérdate en Pentecostés, si algo fue fuerte en la iglesia primitiva fue la unidad. Estaban todos unánimes juntos. Entonces Jesús lo que le está diciendo es: aquí tu hijo, es que ya a partir de ahora ya iba a ser glorificado. Sí. Ya el mismo Cristo no iba a ser aquel que caminaba por 3 años y medio con ellos. Ahora ellos se tenían que amar unos con otros y estar unidos, aleluya, para poder vencer y ver la provisión de lo que ya Jesús le había dado. El camino, el reino de los cielos, que ya Jesús le había enseñado, ahora ellos unidos tenían que caminarlo. Y cuando tú ves el apóstol Juan, cuando tú ves el apóstol Pedro, cuando tú ves esos apóstoles, tú ves que lograron sus objetivos. Y era en la unidad con Jesús, como cuerpo de la iglesia. Como la iglesia es un cuerpo, así ellos se unieron con el Señor. Entonces ya a partir de ahora, ya Jesús no iba a estar con ellos. Ya a partir de ese proceso que Jesús estaba pasando en la cruz del Calvario, se estaba llegando lo que vamos a llegar ahora en las otras palabras. No, era el cumplimiento. Le daba a entender que ellos, a pesar de que él no iba a estar, se iban a tener físicamente, se iban a tener ellos mismos. Exacto. Por ellos se iban a apoyar. Exacto. El apoyo. Entonces, me gusta la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios podemos ver tantas cosas bonitas y aprender y conocer. Tú que te encuentras en tu hogar, dale la gloria al Señor. Mucha gente se está conectando, mucha gente lo está viendo. A mí me toca de la 4ª a la 7ª. Y quisiera entrar en la palabra porque el tiempo apremia y ir a Isaías 700 años antes de Cristo. Isaías dice en el capítulo 53, y lo recomiendo que lo leas en tu hogar. Dice Isaías 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Oye lo que Isaías estaba hablando. Era una promesa mesiánica. Eso es lo que le dice profecía mesiánica, que es la profecía que Isaías habla en su libro, de que en un tiempo Dios iba a enviar a aquel que iba a redimir la humanidad. Y como yo te decía al inicio, Jesús vino aquí a la tierra y hizo grandes milagros, y hizo grandes cosas. Pero el objetivo principal, aleluya, de Jesús de Nazaret era morir en la cruz del Calvario. Porque él no se iba a quedar ahí crucificado. Él iba a decirle estas 7 palabras y hasta ahí va a llegar. La primera palabra es: perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera es: mujer, he aquí tu hijo. Y la cuarta es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en su humanidad, 100% humano, 100% Dios, no pecó. Caminó aquí en la tierra por 3 años y medio, pero Jesús nunca pecó. Y tú sabes que cuando le dan latigazo a uno, cuando le clavan un clavo a uno sufre. Y el Señor en esa humanidad le gritaba a su Padre: ¿por qué me has desamparado? Pero no le está diciendo esto en un sentido de que el Padre, aleluya, y el Espíritu Santo de Dios se habían olvidado de él. Le está diciendo esto porque en su humanidad Jesús sintió el castigo de la humanidad. En su humanidad como hombre, Jesús sintió el peso del pecado del hombre. Y qué bueno es cuando tú entiendes quién es Jesús en la vida de uno como cristiano.
Yo recuerdo al inicio de yo convertirme que yo hablaba mucho del Padre de Jehová, y hablaba mucho del Padre, y un día el Señor me confrontó y me puso a entender que con el Hijo somos más que vencedores. Amén. Con el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos ver las cosas naturales, las cosas naturales, sobrenaturales, pero hay que entender por qué Él se sacrificó y qué Él logró con ese sacrificio. Él le está pidiendo al Padre, muchos lo estaban oyendo, y decía, a Elías está llamando, está delirando. Pero no era eso que él estaba haciendo. Era una conexión con el Padre, diciéndole en su humanidad, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces nosotros nos sentimos desamparados de Dios. Muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces nos sentimos sin esperanza. Pero qué bueno es Dios que nos envía a Jesús para que cuando confiemos en Él, aunque pasemos cualquier situación, nosotros sabemos que Dios nos va a dar a nosotros esa victoria. Nos va a dar a nosotros ese caminar con Él, esa victoria. Porque tenemos que pensar más allá. Yo le estoy hablando, estamos hablando a gente amada hoy que está pasando por cierta situación. Y hoy Dios ha venido a decirle a alguien, es que si tú confías en mí, si tú confías en mi sacrificio, si tú confías en lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, tú no vas a ver muerte. El proceso tú lo vas a ver, pero todo obra para bien a los que son llamados por Cristo Jesús. Padre, ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Amén. El punto es que cuando todos los pecados de nosotros caen, yo no sé si bueno, para los que conocen la historia, tiempos atrás nosotros estábamos desconectados de la gracia, de la presencia del Señor, y el Espíritu Santo venía en un momento determinado al profeta, le daba la palabra, pero luego se iba. Pero nosotros, como estábamos cargados de tanta deuda, nosotros estábamos destituidos de la presencia del Señor. Cuando a Jesús le cae todo en la cruz del Calvario, hasta que no se fue completamente ya consumado, ya cuando ya terminó, ahí vamos a llegar. Es que la presencia él la puede volver a sentir, pero en ese momento cuando él le está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Es porque a medida que cayó todo nuestro pecado, toda la deuda de la humanidad, si nosotros estábamos destituidos por ese momento, por la deuda que cayó sobre él, Dios es santo. Y por eso en ese momento él se sintió solo, porque el Señor tuvo que echarse para atrás. Es así. Es amén. Se tuvo que echar para atrás y dejarlo en ese momento. Mi esposo una vez me decía, y el Señor me permitió un momento sentirme fuera de la presencia de Dios. Es así. Y yo he sentido también eso. Porque cuando tú haces cosas que van fuera de lo que tiene que ver acorde a lo del Señor, el Espíritu Santo se aparta y te deja solo un momento para que tú te sientas, tú veas la diferencia que es tú andar solo por el mundo a tú tener la presencia de Dios. Pero lo que Jesús sintió no se compara ni siquiera a nosotros, a un momento de nosotros no sentir la presencia del Espíritu Santo. Gloria porque a Dios. Él se sintió totalmente solo. Es amén. Totalmente solo. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba lleno de todo lo que tenía la humanidad. En ese instante, ni el Espíritu Santo ni el Señor se podían acercar a él, porque lo inmundo es. Ahora, cuando él termina... Ahí vamos a llegar. Dios mío, esto está bueno. Me estoy adelantando. Pero santo. Dios es bueno. Dice que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es la cuarta palabra. ¿Por qué me has desamparado? Entonces, dice la quinta, tengo sed, representando la humanidad de Jesús. Santo. No le dieron agua. No le dieron a él un agua fría de nevera. No. Fue golpeado. No le dieron agua. Le dieron vinagre en vez de agua. Porque era para adelantarle el proceso de muerte más rápido. No se le dio agua. Lo que se le dio fue vinagre en vez de agua. Mira el maltrato tan fuerte que el Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y lo que me gusta de todo esto, que a pesar de ese sufrimiento que él estaba pasando en la cruz, él sabía, aleluya, que a pesar de que él estaba pasando ese sufrimiento, él no lo estaba haciendo en vano. Hay mucha gente que le estamos hablando hoy, aleluya,
que ha sido escogido por Dios, que tiene una palabra de Dios, pero lamentablemente se ha sentido desamparado, lamentablemente se ha sentido sola, lamentablemente se ha sentido sin esperanza. Y hoy Dios viene a decirte, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aleluya, no fue en vano. Si tú crees en el Señor Jesucristo, aunque tú estés pasando lo que tú estés pasando, Dios a usted no lo va a dejar a mitad del camino. Pero la gente tiene que entender que es en Jesús. Hay que mirar a la cruz, no nada más por una semana. Es todo el tiempo que hay que mirar a la cruz. Porque cuando estamos pasando por desesperanza, cuando estamos pasando por calamidades, cuando estamos pasando por situaciones dolorosas, volvemos a la cruz. Pero tan pronto volvemos a estar en bendición, nos olvidamos de la cruz. Y Dios quiere que siempre miremos a la cruz. Porque en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos de desesperanza, en los momentos en los cuales yo no vi a nadie en el camino, Dios nunca me desamparó. Y por eso yo hablo de Dios con tanta pasión, con tanta autoridad de Dios, porque en mi proceso yo vi a Dios trabajando conmigo. Y hay gente que en medio de su desierto, en medio de su situación, en medio de su desesperanza, quizás tú tienes sed. Yo no sé qué sed tú tienes en esta hora. Pero te he venido a decir que la sed en Cristo Jesús la sacia. Por eso le dijo a la mujer de aquel pozo, si tú bebes del agua que yo te doy, si tú bebes, aleluya, si tú bebes del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás, aleluya. Entonces, el agua que Cristo da te sacia la sed para toda la vida. ¿Por qué? Porque a pesar del proceso, a pesar de la desesperanza, a pesar de tener sed, y tener sed no es fácil, amada. Amada, tener sed no es... ¿Tú has tenido sed? Aquí porque estamos en una tierra de bendición. Pero allí en Dominicana uno pasó su sed. Y sed no es fácil. Imagínate una sed que uno tenga una sed de tantos golpes que le hayan dado y uno pida agua y en vez de agua le den vinagre. Ay, Dios mío. Pero Jesús sabía, aleluya, hoy hay gozo en el Señor, porque Él sabía que a pesar de ese sufrimiento, a pesar de ese padecimiento, a pesar de ese dolor, aleluya, algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Y entro inmediatamente en la sexta palabra. Consumado es. Ya después que él ve todo lo que está pasando, ya que él ve todo lo que le han hecho, ya que él ve todo el sacrificio que él ha estado pasando, aleluya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, Señor, ten misericordia, tengo sed, le reclama al Padre, Elí, lama sabatani, tú me has desamparado, mira lo que estoy pasando por la humanidad, pero es necesario, aleluya, después de ser latigado, después de ser procesado, ahora Jesús dice, consumado está, consumado es, y yo buscaba el significado, aleluya, de consumado. Consumado es realizado. Consumado es efectuado. Consumado es ejecutar, cumplir, concluir, terminar. Aleluya. Ahora después de tanto sufrimiento, ahora después de tanta batalla, ahora después de tanto milagro y de tanta gente que lo siguió, el maestro está postrado en una cruz. Aleluya. Y él dice, consumado es, Padre. Ya lo terminé. Este sacrificio ya lo terminé. Y la gente tiene que entender que el Cristo que nosotros estamos predicando en esta tarde sufrió hasta lo sumo, pero no se quedó ahí. Padre, ya consumado es. Padre, terminado es. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que a pesar de ese dolor, a pesar, aleluya, de esta situación, consumado está. Aleluya. Ya se ha terminado.
Ahora viene lo más bueno. Ya me han golpeado, ya me han menospreciado, ya me han agalleteado, ya han jugado con mi ropa, han echado suerte con mi ropa, no me quisieron, aleluya. Quisieron a Barrabás en vez de Jesús. Consumado es, Padre, aleluya. ¿Y qué te quiero decir? Ya Él terminó el sacrificio. Por lo que Él vino aquí a la tierra, Él lo terminó, aleluya, consumado es. El pueblo de Dios necesita entender que Cristo vino aquí a la tierra y consumado está. En tus manos, séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Yo no voy a entrar en mucho detalle en esto del espíritu. Lo único que te voy a decir es que Jesús ahora venció. Amén. Que Jesús ahora, después de tanto sacrificio, después de tanta batalla, Jesús ahora consumió lo que tenía que consumir. Y ahora su espíritu Él se lo entrega al Padre. Porque ahora el Cristo que caminó en la tierra, el Cristo que hizo los milagros, el Cristo que fue crucificado, ese Cristo ahora iba a ser vivificado. Ahora Cristo ya había cumplido lo que vino a hacer aquí en la tierra. Y ese es el objetivo principal de estas 7 palabras. Entender que Cristo no solo padeció por nosotros, simplemente fue crucificado, pero al tercer día Él resucitó y le dio la autoridad a todo aquel que en Él crea, que aunque esté muerto, pueda vivir. Aleluya. Por eso en Colosenses 2:14, ay Espíritu Santo, siento tu presencia en medio nuestro. En Colosenses 2:14, quiero que mi amada lo busque también. Aleluya, este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos ha hecho más que vencedores. Este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Dice que anulando el 14, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, aleluya, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, amada. Ahora Cristo exhibe a las tinieblas. Ahora Cristo exhibe a Satanás. El Señor lo reprenda y le quita toda autoridad que el hombre perdió en Génesis. Ahora la iglesia, ahora los seguidores de Cristo tienen la autoridad de pararse firme y pregonar el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pero es necesario entender que Cristo no está muerto. Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por tu pecado y por mi pecado. Usted no está sola, usted no está solo en esta vida. Usted tiene el que venció al primogénito de la muerte, Jesucristo de Nazaret. Amada de Dios, esto está fuerte. Pero muy fuerte. ¿Y por qué hay mucha gente, amada, teniendo y entendiendo quién es Cristo en su vida, están como sin esperanza, están caminando como que ya todo está perdido? ¿Por qué esto? Aleluya. ¿Por qué? Porque han olvidado el sacrificio tan fuerte que Cristo hizo por ellos. No podemos olvidar, no podemos solamente recordar a Jesús como lo hace la Iglesia Católica, que solamente lo recuerda en Semana Santa. Gloria a Dios. A Cristo debemos recordarlo en todo tiempo, que sin importar la circunstancia que nosotros estemos pasando, Él pagó por nosotros, sin importar que nosotros no estamos solos. Pero en muchas situaciones nosotros nos olvidamos de quién verdaderamente está dentro de nosotros. Gloria a y Dios. Nosotros no podemos olvidar lo que el Señor, el sacrificio que Él hizo para pagar nuestras deudas.
No podemos olvidar lo que Él pasó. Cada día de nuestra vida, nosotros, desde que nosotros nos levantamos, debemos recordar quién es Él en nuestra vida, lo que Él hizo por nosotros. Y no perder el enfoque jamás de lo que verdaderamente importa, que es mantener la salvación. Es amén. Gloria a Dios. Ahí está la victoria. En el enfoque en el Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque Jesús no lo pudo haber hecho solo. No. Él necesitó del Espíritu Santo en el río de Jordán. Cuando Juan lo fue a bautizar, el Espíritu Santo, el Padre le habló. Aleluya. El Hijo y el Espíritu Santo. Y él dijo, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar huérfano. Yo le enviaré al Consolador. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él estará con vosotros todos los días de su vida. Yo voy a venir, yo me voy, ahora yo me voy, pero yo le voy a dar a alguien que va a venir y lo va a llenar en todo tiempo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, la vida de usted cambia. Yo le estoy diciendo que es una santificación radical. Le estoy hablando de que es una santificación progresiva, donde Dios va tratando contigo y tú te vas despojando de cosas que a Dios no le agradan. Pero lo bueno de eso, del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo no te deja solo. El Espíritu Santo, cuando tú lo llamas, Él te busca. El Espíritu Santo, cuando tú estás débil, Él te fortalece. Porque es necesario de entender la importancia del Espíritu Santo. Porque ahora nosotros estamos en el pacto de la gracia. No estamos en el pacto de la ley. Ya la ley quedó atrás, aleluya. Ahora estamos en el pacto de la gracia. Y bajo el pacto de la gracia caminamos con el Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva fue efectiva. ¿Por qué? Porque caminó con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva no estaba pendiente a un hombre. La iglesia primitiva no estaba pendiente a lo que un hombre dijera. La iglesia primitiva estaba pendiente a lo que Dios decía, lo que el Espíritu Santo dirigía. Esa era la iglesia primitiva. Entonces, es necesario volver, aleluya, a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo, aleluya, es necesario volver a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a la cruz de Cristo, ahí se despojan nuestros pecados. Porque cuando volvemos a la cruz de Cristo, ahí Dios nos fortalece. Cuando volvemos a la cruz de Cristo, lo que somos en el Señor va a florecer. Pero si salimos de la cruz de Cristo y caminamos por otros lugares que a Dios no quiere que caminemos, no vamos a ver la bendición de Dios. Amén, amada. Fuego de Jehová. Esto está caliente. Debemos estar al día con el Señor y siempre estar despojándonos nuestro corazón de lo que al Señor no le agrada. Y como decía mi esposo, esto no es algo que de la noche a la mañana tú vas a cambiar, que ya lo cambiaste y lo dejaste todo. No funciona así. Esto es, el Espíritu Santo va tratando contigo. El Espíritu Santo va trabajando y va diciéndote, mira, cámbiame aquí, no me cambia aquí, mejor esta área. Y en eso nosotros debemos vivir todos los días meditando. Para mí, las 7 palabras te habla al cristiano. Recuerda lo que Cristo hizo. Porque algo de lo que yo meditaba, yo decía, pero Él no dijo nada. Mientras Él lo estaban apaleando, mientras le estaban dando latigazo, mientras le pusieron la corona, Él se quedó callado. Mas, sin embargo, para mí, estas 7 palabras es dejándonos a nosotros como una guía para nosotros saber y entender lo que verdaderamente Cristo nos dejó. Es amén. Porque desde que tú comienzas hasta el final, Él está dejando una enseñanza. Porque en la primera te habla del perdón, pero ya al último Él está diciendo, en ti encomiendo mi espíritu. Nosotros sabemos que a través de lo que ya el Señor ha revelado, que nosotros debemos cuidar de lo que ya el Señor nos ha entregado y siempre estar trabajando para vivir conforme a las enseñanzas que Cristo nos dejó. Vivir para Cristo, vivir conforme a Cristo. Y cada día despojarnos de cualquier cosa que nos quiera alejar de su presencia, que nos quiera sacar de lo que ya Él hizo, porque lo que nosotros hicimos atrás, antes de nosotros hacerlo, ya Él estaba pagando. Gloria a Dios. Por lo que nosotros íbamos a hacer. Porque nosotros no éramos merecedores. Nosotros no merecíamos ese sacrificio tan hermoso que Él hizo, como Él se entregó. Él pudo haber rechazado. Él pudo haber dicho, no, ellos no van a ser agradecidos, no.
no van a merecer lo que yo voy a hacer, pero él no estaba viendo eso, él estaba viendo quiénes nosotros íbamos a ser cuando nosotros los conociéramos a él. Amén. Y ahora en este momento yo quiero aprovechar la oportunidad para hablarles a aquellos que no conocen a Cristo o que por X razón tuvieron la oportunidad, en el nombre de Jesús, Señor, y se agarraron y se desconectaron, Padre, por en el cualquier nombre de razón, Jesús, por lo que haya sucedido. El ten Señor te ama. Aleluya. Y el Señor no es culpable de lo que haya pasado o haya dejado de pasar. Una de las cosas que el Señor a mí me enseñó en estos 10 años sirviéndole a Él, me pasó de todo en el camino, pero yo te puedo asegurar que con todo y todo lo que me pasó, yo no me puedo comparar con todo lo que Cristo Gloria pasó. a Dios, aleluya. Yo no puedo compararme con lo que Cristo vivió, porque lo que Cristo vivió fue algo que sobrepasa. Los mismos científicos dicen que ningún cuerpo humano puede aguantar todo lo que Cristo soportó. Y verdaderamente se puede decir que Él no era de aquí. Dios los agarró, lo entregó como sacrificio para poder pagar lo que tú y yo hicimos. Aleluya. Por eso yo te invito en este momento a que tú ahí te pongas a pensar en lo que Él hizo por ti, lo que Él dio por ti. Señor, aleluya. Para que tú hoy pudieras tener paz en tu vida, para que tú puedas tener amor en tu vida, para que tú puedas caminar y tú decir, Dios me salvó de aquello que yo no tenía cómo yo pagar. Gloria a Dios. Nosotros no teníamos cómo pagar No. las deudas de lo que nosotros hicimos en nuestro pasado, pero aún antes de nosotros cometer los pecados que nosotros cometimos, porque aún antes de nacer ya nosotros éramos pecadores. Pero Dios fue tan bueno y tan misericordioso que desde antes, desde Génesis, ya Él venía hablando que nos iba a dar ese Salvador, Amén, que iba a pagar la deuda que nosotros como humanos, por la humanidad que nosotros tenemos, iba a pagar la deuda que nosotros teníamos, porque antes, en el Viejo Testamento, no se podía. La gente iba derecho para el infierno. Gloria a Dios. Pero automáticamente Jesús paga tu deuda. Automáticamente nosotros tenemos la oportunidad que muchos en el Viejo Testamento no tuvieron. Gloria a Dios. Y es tremendo como en este tiempo nosotros lo tenemos y no lo valoramos. Es así. Y el Señor está reclamando. Entonces, Él es amor. Si tú vienes por amor a Él, todo, o sea, no te dice que todo va a ser color de rosa, pero cuando tú vienes por amor, Él comienza a enamorarte. Él comienza a revelarse a ti, enseñarte quién es Él. Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos volver a la cruz. Nosotros necesitamos regresar a la cruz. Necesitamos volver a Él. Es así. Y no olvidar quién es Él y lo que Él hizo. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea que no había más. No había más. El único. Para que todo en el que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es amén. Era el único. Gloria a Dios. Y Dios pudo haberse negado, Jesús pudo haberse negado y Jesús no se negó. Porque era más grande el amor que Jesús tenía por nosotros. Era más grande lo que Él estaba viendo en nosotros, que no estaba viendo ni las circunstancias ni lo que Él estaba pasando en ese momento. Gloria Sino que estaba viendo quiénes nosotros íbamos a ser, dónde nosotros íbamos a llegar, lo que nosotros íbamos a poder alcanzar a través del sacrificio de la cruz. Aleluya. Porque sin sacrificio de la cruz estábamos condenados. Es así. Pero Dios fue tan amoroso y tan misericordioso. Gloria a ti, que Jesús. lo entregó para que tú y yo podamos ser libres y podamos tener la salvación. Es amén. A través de Él. Porque como Gracias, dice su Jesús. palabra, cuando Jesús llega a nuestra vida, Todo cambia. Él todo lo cambia. Porque Él nos amó primero antes de nosotros amarlos a Él. Y ya Él sabía de nosotros antes de nosotros saber que Él existía. Jesús te ama. Es amén, gloria a Dios. Hay algo que me gusta del propósito del libro de Juan. Es la carta universal, Juan. Y Juan dice en el capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese es el propósito final del libro de Juan, el libro universal, la carta universal del apóstol Juan, donde el Señor nos insta a través del apóstol Juan de que confiemos en el Señor. Y mientras tú hablabas, amada mía, el Señor me daba esta palabra.
¿Dónde está la dependencia? ¿Dónde está tu dependencia? Es un tema que el Señor me daba. Después lo voy a preparar para compartirlo. O sea, ¿de quién tú dependes? ¿De quién dependemos en este tiempo? ¿Estás dependiendo tú de Jesús? ¿O estás dependiendo tú del sistema? ¿Estás dependiendo tú del hombre? Porque cuando dependes de Jesús, aunque veas lo que veas, vas a ver la mano de Dios caminando contigo. Ahí donde tú estás, yo quiero que oremos en este tiempo que nos queda y que podamos adorar al Señor y darle gracia. Hoy es un día no de tristeza, hoy es un día de alegría. Hoy es un día de darle gracias a Dios. No es un día de decir que Cristo está muerto, de que Cristo está en esta hora, de que Cristo ya se olvidó de la humanidad. Cristo está vivo, aleluya. Ahí donde tú estás en tu hogar, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Y dile, yo te doy gracias. Porque si estoy vivo hasta esta hora, tú tienes un propósito conmigo. Y yo te doy gracias. Y yo quiero en esta hora que tú ahí en tu hogar levantes tus manos y le des gracias al Señor. Y le diga, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque resucitaste. Y gracias porque nos diste la autoridad para que podamos avanzar. Para que podamos ir por todo el mundo y predicar tu palabra. Gracias, Padre. Quiero unirme con mi esposa y orar. Y luego ella estará haciendo el llamado. Padre, yo te doy gracias en esta hora por cada uno de los que nos han escuchado. Toma tú el control, Padre, en el nombre de Jesús. Tú sabes las aflicciones, tú sabes los procesos que están pasando. En esta hora, Dios mío, yo te pido por ello que sea usted glorificándose, Dios amado, y dándole la victoria en lo que ellos emprenden y el proceso que ellos estén pasando conforme a tu voluntad. Yo quiero que mi amada esposa ore por las vidas que quieran aceptar al Señor en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahí donde tú estás, si tú entiendes que esta palabra ha tocado tu corazón, y aún en este momento tú dices, Señor, yo necesito reconectarme contigo, Señor, yo necesito que tú te entrones en mi corazón. Y oye, aunque el Señor me inquieta, aunque tú seas cristiano, que tú entiendes en tu corazón que tú eres cristiano, vamos a hacerla juntos, porque yo siento que el Señor se va a entronar en tu corazón y a partir de hoy va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida, porque a veces creemos que estamos totalmente reconectados con el Señor y faltan cosas. Vamos a orar todos juntos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos para gloria. Que sea el Señor que se glorifique. Sí, Dios amado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Después de mi Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos Señor, ante tu presencia. Toca las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor. Gracias te damos, pidiéndote, Señor. Padre, que a partir de hoy, Señor, tú llegues a mi corazón. Toma el control, Señor, en y el que nombre. tú te entrones en él, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que a ti no te agrada de mí, Señor, tú lo trabajes. Toma el control, Padre. Señor, yo te acepto como mi único Señor y suficiente Salvador. Glorifícate, yo Señor. Yo acepto que tú pagaste todas mis deudas. En el nombre, de Jesús. Y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida, y que de ahí jamás sea borrado. Gracias, Señor, porque a partir de hoy tú te entronas en mi vida, tú te entronas en el nombre de Jesús. Y tú comienzas a hacer gobierno en mi vida y que todo lo que a ti no te agrade, Señor, en el nombre de entra Jesús. tú en mi corazón y remuévelo, Señor. Sí, Padre, estoy abierta, Padre Celestial, en el nombre a que de seas Jesús. tú que obres en mi vida. Toma el y que control. seas tú, Señor, llenándome cada día de tu presencia. En el nombre de nombre Jesús. poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor. Gracias, Nuevamente Señor. levanta tus manos y glorifica a Dios. Dale gracias al Señor. Gracias por este tiempo y entiéndelo y que se te grabe en tu mente que el sacrificio de Cristo Jesús te hizo más que vencedor. Queremos bendecir a los que se están conectando desde Nueva York. El ministro Tomás del Orbe, mucho tiempo sin saber de usted también. Recuerdo por allá por el 2009 cuando comencé en los caminos del Señor, que lo vi predicando allí en San Pedro de Macorís y sirvió. Todavía tengo testimonio, tengo CD de él del 2009, amada, cuando vi por primera vez a Tomás del Orbe predicando. Una actividad que se hizo en los multifamiliares de San Pedro de Macorís, en la rotonda de Plaza El Bonito. Y ahí está conectado el pastor Tomás del Orbe, Yaneli también, mucha gente que nos está siguiendo, Lucía Alba, Juana Richardson,
y José Sanverde de Santo Domingo, mucha gente conectándose y muchos que verán, Luis Pérez, ministro, muchas bendiciones, Franklin Ramírez, mucha gente nos está viendo, esperando que esta palabra haya sido de bendición. Queremos bendecir también a nuestro amado pastor Luis Alberto, su amada esposa, que nos han dado el apoyo también, a cada pastor de esta ciudad que nos ha abierto las puertas. Le bendecimos de manera especial y le damos gracias al Señor por el apoyo. Bendecimos también a los pastores de Brooklyn, pastores de Atlanta, mucha gente que nos sigue, y Dios ha sido más que bueno. Queremos bendecirle de manera especial y ya, ahí se cumplió. Hasta aquí su espacio. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Gracias, Señor, por lo que has hecho y seguirás haciendo. Le bendecimos de manera especial. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Amén y amén.